Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage en Puentes. Estoy hablando quedito porque quiero que me alcance la voz hasta el final de esta entrevista que he buscado, yo creo, desde hace 5 años. Pero obviamente hace 5 años no se podía hacer esa entrevista porque yo todavía no tenía claro qué era lo que estaba pasando. Antes de presentar a mi invitado de esta tarde, que me hace muy feliz que esté aquí, me hace muy feliz verlo siempre, pero ahora en estas circunstancias que nunca se había dado, que es Camilo Lara. Lo voy a presentar ya para que vayamos platicando. Camilo, bienvenido. Qué gusto estar aquí contigo, Camilo. ¿Se te presenta como Camilo o como el Instituto Mexicano del Sonido? Como sea. Pues, como sea. Ese soy yo, entonces. Una de las personas que he visto, lo estaba haciendo el recuento ahora que venía hacia los estudios, una de las personas a la que he visto en más países en el mundo. Sí, va, siempre. Nos hemos encontrado en distintos viajes. O ciudades. O no nos hemos encontrado, pero hemos estado ahí cerquita. Estado ahí, sí. Entonces, Camilo, bienvenido. Mil gracias por venir a platicar con la gente de Cine Garage. No, pues feliz. Ya muy platicada esta Sí, entrevista. Sí, nuestras agendas no nos dejaban y hoy la voz casi no nos deja, pero vamos a salir. Voy a la anécdota. No sé si tú te acuerdas, Camilo, lo que pasó hace más o menos 5 años. Estamos hablando del 2012, septiembre. Yo estaba de visita con mis amigos en San Francisco y uno de ellos, que trabaja en Pixar, tengo varios amigos trabajando dentro de Pixar, uno de ellos me dice, oye, ¿por qué no se vienen a comer? Vénganse al lunch, al Pixar, les doy su tour, nos metemos al menú, al buffet. Platicamos, y luego ya ves que está el IKEA ahí al lado, ya luego se van al IKEA de compras. Es como un viaje pequeño que tengo ahí estructurado en San Francisco y en Emeryville. Obviamente presumí mi foto cuando me dieron mi gafete y tú me mandaste un mensaje, no recuerdo si directo o a través de Twitter, en el que me decías, estuviste en Pixar, fíjate, yo voy a ir en 2 semanas. Sí. Obviamente no me dijiste qué, no me dijiste para qué ni nada, pero yo dije, qué raro que Camilo vaya a Pixar, o sea, ¿qué están tramando estos muchachos? Es que te iba a ir a IKEA, ¿no? Entonces, pues sí, es que están allá al lado. Entonces, a partir de ahí, yo dije, bueno, ¿qué estarán haciendo estos muchachos juntos? Y al final de cuentas sí hicieron algo juntos. Si ustedes se fijan en los créditos de las películas, que hay que leer siempre, hay que quedarse a ver quién trabajó en las películas, qué fue lo que se hizo. Don Camilo, y ahora nos dirás si fuiste solamente tú o fue un grupo de gente, o cómo estuvo el asunto, está acreditado como el asesor musical de Coco, la película nueva de Pixar que inauguró el Festival de Cine de Morelia y a propósito de la cual estamos haciendo este episodio. Sí. Ese es tu crédito, ¿verdad? Sí, tengo 3 créditos. 3 créditos. Sí. Hice 2 canciones, que aparece una en el talent show donde va a cantar De la Crucito. Sí, en el concurso. Sí, bueno, y ya más bien para los que no la han visto, ya verán, pero tengo un par de canciones ahí interesantes. Luego me tocó hacer la coordinación y un poco la curaduría de los participantes mexicanos, de todo el combo de músicos que hicieron toda la música, desde música incidental hasta algunos pedazos de la música del score. Que el score lo hizo el increíble Michael Giacchino, que es uno de los grandes pues músicos del cine contemporáneo, ¿no? Él hecho Planet of the Apes, Star Wars, Star Trek, Lost, un montón de proyectos icónicos, ¿no? Y trabajé junto a otra persona que ella hizo algunas de las canciones, compuso ciertas de las canciones y trabajamos juntos en el arranging de algunas otras. Ella es Germaine Franco. Pero entonces, digamos que la banda sonora de Coco es, o sea, hay muchísimas manos. No es, o sea, sí, obviamente hay una cabeza, pero está salpicada de muchos colores. Pues sí, en realidad está la persona que hace la música,
que es Michael Giacchino, que es el compositor, y nosotros le ayudamos a la música incidental, su música, a volverla un poco más mexicana, y hay canciones originales. Entonces, dentro de esas canciones originales, pues están las de Jermaine, y dentro de la película hay 2 canciones mías. ¿Cómo haces más mexicana una canción para una película como Coco? O sea, obviamente la salida fácil y lo que habría hecho una producción pues menos interesada en el producto sería, pues métele trompetas y guitarras, ¿no? Sí, a mariachízala. Sí. Pero afortunadamente eso no fue lo que hicieron. Y empiezo a ver que sí puedo hablar en trabajo de equipo. Tú estabas a la cabeza, digamos, de un grupo, pero fue un trabajo de equipo complicado también, quiero suponer, porque, de nuevo, ¿cómo se decide en una junta cómo hacer más mexicana una canción o un sonido o un score? Sí, bueno, es un poco el resumen de 5 o 6 años de trabajo, ¿no? A mí me llaman hace 6 años para empezar a hacer un research súper profundo de México en muchos aspectos, ¿no? Entonces armamos una gran colección de música mexicana para entender primero de qué estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Si era puro mariachi o era mariachi, cumbia, danzón, cha-cha-cha, mambo, son, jarocho, guapango, todos los tipos de géneros que hay. Entonces, ya teniendo todo eso, que fue muy bonito hacer el mapa sonoro del país, empezamos a diseñar un poco qué sonaría en una situación así, en un pueblo así, uh-huh, que suena en México, que suena en una ciudad, y empezar a encontrar los ambientes de cada zona, ¿no? Obviamente no fue un trabajo nada más mío, ¿no? Trabajamos muchísima gente en eso, y sobre todo Lee, que es el director, es un enamorado de la música en general, y él, pues yo creo que él tuvo mucho como la visión de tener esta contraparte sonora al enorme trabajo de animación, ¿no? Uh-huh. Que fue tan meticuloso como la animación. Luego uno pensaría que es más rápido, más fácil y tal, pero creo que al final, cuando ves la película, entiendes por qué es tan meticuloso, ¿no? Porque en cada escena suenan de repente 2 o 3 músicas, y qué músicas suenan, cómo suenan. Fue muchos años de trabajar y de hacer research, traer, filmar cosas, grabar cosas en audio para ver cómo sonaban, y estar trabajando hasta que quedara un poco con esto. Siempre dijimos que la música oliera a México, ¿no? Uh-huh. Que tuviera esta cosa que dijeras, tiene esta cosa que en una calle, cuando uno va a pie, eso es lo que suena. Ok. He tenido también la fortuna de estar dentro de algunas producciones de Pixar como periodista, ¿no? Entonces ves el proceso de desarrollo de las películas, y a mí, y seguro tú has estado ahí, por supuesto, suelen poner en alguna oficina el storyboard completo para ver tanto colores como secuencias, cuánto va a durar. Está durando mucho esta secuencia, tenemos que recortarla, esta de plano no funciona, y puedes ver la película en papel, o por lo menos un trozo de la película. Lo hacen muy seguido, lo hacen siempre. Algo que deberían hacer muchas películas, pero no vamos a hablar de ellas, estamos hablando de esta. Se hizo algo parecido con la música antes de empezar a componer y a mexicanizarla, decir, pues mira, aquí en esta escena toque de guapango, toque de son, y acabamos con danzón, por ejemplo. ¿Sí tenían ese mapa sonoro de la película antes de empezar a componer, o fue un proceso, ¿cómo le puedo llamar? Pues más de evolución natural, de vamos componiendo y vamos alargando estas escenas musicalmente, o no? Esa es mi duda. ¿Cómo acomodaron a final de cuentas todas estas influencias? Hay muchos niveles de música, ¿no? Como que pensaría uno que nada más es el score, pero en realidad no. Está el score, están las canciones que suenan tradicionales, hay música compuesta como incidental, entonces son muchas capas que al final como que la composición pues ya estaba un poco predeterminada por una cierta composición de Michael, pero lo demás se fue haciendo por capas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué canciones tradicionales queremos? ¿Cómo las queremos? ¿Qué tipo de música puede sonar? Y no solamente era música mexicana, ¿no? Habría que pensar en un pueblo que puede sonar cualquier cosa, ¿no? Desde música
desde música como moderna. Algo que suena en el radio, por ejemplo, ¿no? Sí, como que había muchos elementos, de decir, tiene que ser auténtico más que mexicano. Y a nivel profesional, mi estimado Camilo, ¿cómo te alimenta esta experiencia? Como dices, haber hecho la investigación tan profunda y ver cuántos tipos de música hay en México, hacerle ver al mundo por fin que no todo es mariachi, ¿no? Y que si hay que escoger una música representativa de México, el proceso es muy complicado, no es solo mariachi. Tú que haces música mexicana porque la haces en México, y que para muchos no suena a mariachi, por lo tanto no es mexicana, ¿cómo te alimenta eso profesionalmente? ¿Cuál fue la experiencia, digamos, del Instituto Mexicano del Sonido colaborando con la música de Coco? Pues a muchos niveles, ¿no? De entrada, a entender a raíz todas las cosas, ¿no? Todos los géneros y cómo se subdividen unos con otros y cómo juegan, cómo se graban, que eso es un tema y pasamos días enteros grabando cientos de músicos. Entonces, cada uno tenía una forma de grabación muy particular que en realidad yo no tenía por qué saberlo, pero tampoco tuve que hacer mucha investigación de cómo poder grabar bien esas cosas. Y la otra es, pues también, como que al final yo he sido un enamorado de la música mexicana toda la vida y considero que hago música mexicana a mi manera. Y creo que esto fue un acercamiento, fue como un doctorado de encontrar la música mexicana y de repente de toda la gente que conoces, como escoger a los que creyeras que fueran como la creme de la música mexicana, ¿no? La gente que tal vez que han enaltecido la música popular, ¿no? La música que se oye en la calle. Tal vez no son los más virtuosos o los más exitosos, pero sí son tal vez muchos de los mejores músicos que en unos años, en 30 años, 40 años, cuando esta película ya tome otra dimensión, la gente va a decir, mira, tocaron la marimba Nandayápal, o tocaron los Mono Blanco, ahí están tocando en la plaza, que podría ser, ¿no? Sí. No es que los Mono Blancos siguen tocando en la plaza y los Nandayápal también, y así como cada músico fue escogido de esa forma, y eran músicos que tenían un pie en la calle, ¿no? Uh-huh. Pues suelta más nombres, Camilo, para que la gente que no la ha visto diga, pues mira, ahí está la marimba Nandayapa, ahí está Mono Blanco. ¿Cuáles fueron los nombres que fuiste eligiendo así para meter a la lista? Y luego, ¿cómo los acomodas? Porque también está supeditado al guión. Obviamente ustedes no tuvieron ninguna injerencia en la historia como tal. Tenían una historia predeterminada y ahí había que acomodar a los músicos que ibas a seleccionar. Sí, como dirían los españoles, era un puzzle. Sí, pues sí, grabamos mucho más tal vez de lo que apareció en la película, pero hubo cosas súper emocionantes, ¿no? Por ejemplo, la banda Tierra Mojada, que desgraciadamente hace unos meses falleció uno de los integrantes. Grabamos eso pensando un poco en el sonido de banda, que combinaban la banda norteña, pero tenían un elemento mije, que era oaxaqueño, son oaxaqueños. Entonces era súper interesante y nos encantaba la idea de tener una banda mije oaxaqueña dentro de la música. Y así, de repente, pues había un arpista muy reconocido que toca con Lila Downs, un trío de gente que ha estado armado con gente de los Panchos y de los Haces, como gente muy reconocida que tal vez no sean, te digo, no son como nombres conocidos, pero sí son músicos súper respetados en el mundo, ¿no? En el mundo, en su género, ¿no? Y que tienen historia en la música mexicana, a final de cuentas, ¿no? Sí, o la están haciendo. Claro, y que en 20, 30 años vas a decir, mira, así sonaba la música popular mexicana en ese momento, ¿no? Y esos son los que están ahorita
que me encanta, porque cuando ves una película de Disney y de repente oías a Tintán cantando eso, y a todos los que en esa época estaban, eran los famosos, como que decías, bueno, qué padre que después te diste cuenta que ese era Tintán, ese era como todos los personajes que estaban ahí, ¿no? Espero que en 30 años pase eso con la música. Exactamente. ¿Qué te decía la gente? O sea, cuando llegas con tierra mojada y le dices, oigan, estoy en este proyecto, me gustaría trabajar con ustedes, ¿le entran o no le entran? ¿Cómo les pichas la idea de trabajar en una película de la que además, supongo, no se podía contar mucho? Sí, es difícil porque toma... inclusive yo entendí la magnitud hasta que se estrenó. Como que estás trabajando sobre un supuesto durante muchos años y durante mucho tiempo, y para los músicos aún más, ¿no? Que en realidad tenían que tocar cierta música sin tener contexto de varias cosas, porque pues todavía no estaba listo, todavía no se podía mostrar. Entonces, creo que fue un proceso, ¿no? Y todos fuimos entendiendo en qué estábamos haciendo conforme lo fuimos haciendo. O sea, tú no tenías idea de cómo se iba a ver la película mientras trabajabas sobre ella. Pues lo que pasa es que la vi desde que era guión. Me tocó, yo empecé hace 6 años, más o menos. Y desde que era guión había primeras lecturas y en vez de haber dibujos, estaban los actores hablando, ¿no? Y sobre esas lecturas se va afinando la historia y se dice, este personaje no debe ser esto, este debe ser tal y tal. Y se fue trabajando de esa forma hasta que empezaron los primeros dibujos, que eran como, haz de cuenta que cuando estás hablando por teléfono y te pones a rayar ahí. Te pones a rayar ahí, así era toda la película. Y en esa yo lloré. O sea, en esa ya era muy emocionante, ¿no? Luego, pues ya ves como ciertos pedazos ya con un poquito más de dibujo, sin efectos, ni movimientos de estos naturales. Y yo creo que hace unos 6 meses habré visto 60 minutos, que fue, o 45 minutos, algo así, y ahí ya decías, claro, ahora sí ya entiendo cómo, para qué va. Pero ahí estaba terminada la música, ¿o todavía no? Pues estaba casi terminada, todavía se grabaron algunas cosas. Hace como 4 o 5 meses se habrá terminado totalmente. ¿Dónde grababan? ¿Allá en el Skywalker? No, la música se grabó en México. ¿En México? Sí, se grabó en un estudio fantástico que se llama el Estudio 13. Y la idea era tener a todos los músicos mexicanos aquí. Uh-huh. Hubo otra sesión de orquesta en Los Ángeles, y toda la mezcla y diseño sonoro se hace en Skywalker. ¿Y tú estuviste en esa mezcla? No, me tocó hacer toda la producción mexicana. Uh-huh. y me tocó estar en sesiones en Estados Unidos. ¿Y no te invitaron? ¡Qué gachos! No es que me hayan aunque invitado. sea, ¿no? Porque ir al Skywalker es bien emocionante. Sí, caray, pero es que como he tenido tantas giras y eso ya no me tocó poder estar. Pero bueno, eso fue el final de todo el proceso. A mí me tocó hacer demos, grabar Recuérdame en 400 versiones diferentes, en muchas formas, rápidas, lentas, tristes, alegres, tal, para ir encontrando el tono de lo que queríamos en las canciones. Pixar es muy conocido y respetado también por darse el tiempo para hacer sus películas. Es decir, ellos no ponen una fecha de estreno si saben que se puede mover y que la película no va a llegar. Al contrario, ellos cuando ya tienen la cosa preparada y tienen medido el tiempo y habiéndose dado un colchón, suelen anunciar su estreno, suelen anunciar incluso el nombre de la película, guardan mucho secreto con ese tipo de cosas. Entonces yo te quiero preguntar, ya habiendo calendarizado todo eso, ya estando trabajando, aún así, ¿cuántos desvelos hubo para ti? O sea, ¿cuántas veces dijiste, si no acabo hoy, no acabo? Sí, muchos, porque además son procesos de trabajo que no es que todos los días te levantas y vas a trabajar eso. Claro, ¿no? Depende de inspiración también, ¿no? Y hay veces que trabajas 2 meses mucho en algo y después 4 meses no, porque la película tiene otras necesidades, ¿no? Tal vez están haciendo animación, o tal vez están haciendo las voces o otras cosas, ¿no?
Entonces hubo periodos de mucho trabajo y periodos en que no pasaba nada, ¿no? Así 6 años, ¿no? 6 años de estar como cada mes haciendo alguna cosa, pero sí yo creo que cada mes y medio, 2 meses pasaba algo de ahora hay que hacer esto, ahora hay que grabar esto y tal. Entonces era interesante, ¿no? Siempre estabas al servicio de la película. Uh-huh. Eso es súper bonito, porque yo creo que nunca había trabajado en animación y creo que cuando filmas una película o una ficción, se filma y eso es, ¿no? Y aquí la vas moldeando, es como un jarrón, ¿no? Uh-huh. Entonces, estás al servicio de que ese jarrón quede como tú quieres que quede, ¿no? Y aunque tengan estas fechas de estreno y eso, lo van haciendo para que sea una cosa absolutamente al gusto de como todo mundo, y sobre todo del director. Uh-huh. Ya nos dijiste que esto fue un trabajo de equipo. Perdona la solemnidad es que no puedo gritar, te lo juro. Sí. Si no, ya nos estaríamos riendo más. Porque sabes que se te estima y me divierte mucho platicar contigo. Si sueno serio, no estoy serio. Es nomás mi voz. Obviamente, el trabajo para el que te llaman lo quieres hacer tú, sabes lo que hiciste. Pero sí te quiero preguntar si te acercaste a cierto tipo de personas para decir, oye, necesito apoyo aquí. ¿Cómo le hago? O sea, ¿cuáles fueron las dudas a la hora de estar mexicanizando los sonidos para Coco? Y lo digo muy en particular porque no eres el único en tu familia que hace película para cine. O sea, sí dijiste, oye, ¿cómo ves esto? Apóyame aquí. Sí, ¿Dudaste? Sí. ¿Qué tanto dudaste? Porque es un compromiso grande, ¿no? Sí, hice muchas sesiones y algunas fueron buenas, otras no. Me apoyé en gente, por ejemplo, mi hermano Bon me ayudó en algunas sesiones para hacer ciertos arreglos. En otras busqué a gente que era experta en mariachi, cómo grabarlo y qué hacer. Creo que cada una fue un poco aprendizaje, ¿no? Y lo loco de esto es que la música mexicana está conformada de por lo menos 70, 80 ritmos. Y luego esos se dividen por los tipos de instrumento, ¿no? En cada zona la madera es diferente, entonces hacen el instrumento de una manera, de un tamaño, y las cuerdas nunca son homogéneas, entonces nunca suenan igual ciertas cosas que sean de distintas zonas, ¿no? Entonces tú puedes hacer son veracruzano y hay muchas diferencias dependiendo de dónde es el son. Uh-huh. Entonces en ese sentido pues fue un prueba y error, fue mucho aprendizaje de cómo poder o qué es lo que necesitaba la película. ¿Y todo esto lo explicabas en las juntas? O sea, oigan señores, pues es que el son, como me dices ahora, estas maderas no son iguales en el norte de Veracruz que en el sur de Veracruz. ¿Todo eso se discutía en las juntas? Sí, ¿O claro. tú, bueno, es que... Te imagino con tu señalador en el pizarrón y decir, este es el mapa de Veracruz. Vamos a dividirlo en zonas de sones. Sí. El son de aquí no puede sonar igual al de acá. Te imagino dando una clase magistral enfrente de la gente. Y carpetas de música, ¿no? De todo tipo para entenderlo. Al final no es importante el tipo de madera o el tipo de instrumento, como el sonido último. Es lo que sale. El resultado es entonces cada uno sí, lo entiendes después, como que si te explican que tienes diferentes guitarras o instrumentos, pues ya entiendes por qué suenan diferente. Pero sí, se hicieron muchas carpetas de sonido para estar entendiendo todos y estar en el mismo canal de saber de qué estábamos hablando, ¿no? Y de sonidos y de ideas, de versiones, de canciones populares, como muchos niveles, ¿no? Uh-huh. Y otras de inspiración. Creo que eso fue lo más bonito. Toda la primera etapa, creo que las carpetas eran más que a profundidad, eran qué te gusta de México o por qué te gusta la música mexicana. Entonces, pues eran carpetas donde se ponían canciones tradicionales súper bonitas o canciones que a mí me han gustado toda la vida o canciones latinoamericanas que influyeron a México. No sé, como que era bonito pensar que estas canciones inspiraron a que el guión fuera lo que terminó siendo. Uh-huh.
Y bueno, esas canciones, luego entren o no entren, acaban comunicándole el espíritu a la película, ¿no? Porque, si te he de ser sincero, solo he visto la película una vez, que es poco para mí, porque yo suelo verlas 3 o 4 veces, especialmente estas, pero sí hay mucha, o sea, te das cuenta a la hora de ver las escenas o escenas emblemáticas en la película, te das cuenta que atrás hay un apoyo espiritual en la música, que aunque no refleja a todos los artistas que tú seleccionaste, que no son todos los que entraron, porque se tiene que hacer una reducción de la lista, en espíritu acaba estando. No sé si me explico, Camilo. O sea, los momentos con la bisabuela de Miguel es como de, claro, o sea, cuando yo conocí a mi bisabuela, algo así sonaba seguramente en mi casa o en la casa de ella. Entonces, sí hay mucha comunicación espiritual hacia los personajes, que es algo que yo te quería decir desde la primera vez, que no nos pudimos ver en Morelia, aunque ahí estábamos al mismo tiempo. Sí. Creo que sí hay un movimiento espiritual muy interesante con la música. No es una música encimosa, no es una música, ¿sabes?, que quiera sobresalir a la película. Es una música que está hablando a través y con los personajes. Eso es bien difícil de lograr. ¿Cuál fue tu último día de decir, señores, yo ya entregué? O sea, creo que aquí yo ya no tengo nada que moverle. ¿Se puede decir eso viendo la película, habiéndola visto tú? ¿O todavía la ves y dices, híjole, creo que esa comunicación espiritual aquí se me pasó, o creo que aquí faltó? No, bueno, esa ya no era mi labor, pero creo que eso que decías del museo ahí está, ¿no? Y a mí me impresionó mucho la primera vez que fui ver, estaban con ese museo de Brave explicando toda la historia de Brave y cómo habían encarado, cómo encontrar una cosa de época y que tuviera todas las características para que cumpliera con todo y tanta gente trabajando en eso. Y ahora a la distancia, pues ese mismo ejercicio se hizo con la música y me acuerdo la última, bueno, una de las últimas sesiones que tuvimos habremos acabado a las 4 o 5 de la mañana. Había grabado Quicho, el que toca tuba con Norte, con un pedazo, y Carmen, que estuvo con Centauros, y con Julieta Venegas y con Pepe Aguilar. Estamos agotados, ¿no? Llevamos horas grabando, pero era muy bonito, ¿no? Como decir, estamos haciendo algo que en un año, año y medio nos vamos a dar cuenta de qué estamos haciendo. Que va a ser probablemente materia de estudio, no el trabajo que se oye en la película, sino la investigación en sí. Creo que puede incluso llegar a tener cierto valor de consulta, o sea, decir, señores, esta es la investigación que se hizo para la película, vean todo lo que recopilaron, vean todo lo que investigaron, a dónde fueron, a quién llamaron. Esa recopilación de información creo que tiene un valor extra, ¿no? Sí, seguro. Por ahí viene un bonito documental en los materiales que van a venir más adelante, y creo que es interesante y va a ser muy bonito, y sobre todo el resultado, o sea, como pensar que una película de tal magnitud, que le llega a tanta gente en el mundo, tenga esa manera tan respetuosa de presentar la música mexicana. Para mí con eso ya me quedo tranquilo y digo, misión cumplida. Misión cumplida. Y la otra misión cumplida es ver la película. Claro. ¿Tú la has visto también una vez, 2 veces? Sí, bueno, te digo, yo la he visto unas 30 veces así. Por separado. Por separado. Pero de corrido. Terminada, la he visto 2 veces. Completa, de principio a fin. Una en Morelia. Una en Morelia y otra en Bellas Artes. Ah, fuiste Fui a Bellas ¿Qué Artes. tal estuvo lo de Bellas Artes? No, pues imagínate, fue mágico, ¿no? Mágico, muy bonito y muy valioso o sea, me acuerdo, hasta me dan ganas de llorar, de pensar que alguien como Lee o Darla, productor y director de la película, estén en este momento tan difícil de ser mexicano, apoyando, haciendo una carta de amor a México, haciéndolo aquí, tomándose el tiempo de hacer Bellas Artes esa noche. Fue muy, muy emocionante. La verdad es que
eso son de las cosas que pueden responder positivamente a 1000 cosas horribles que estamos viviendo, de agresión y de problemas al ser mexicano, ¿no? Entonces, creo que eso para mí me lo voy a recordar toda mi vida, ¿no? Fue muy, muy emocionante. Hay que recordarle a la gente que no pudo ir, fue una función de Coco en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, era la Nacional, tocando la música de la película. Estoy en lo cierto, tocaron algunas piezas. Tocaron el Huapango Moncayo y unos fragmentos al principio y el tema principal. El tema principal, y era una función a beneficio para una escuela de música en Oaxaca. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Y pues sí, se realizó 3 días después de la inauguración en el Festival de Morelia, que fue también una cosa gigantesca. También fue una función a beneficio, la de la inauguración. Hubo muy poquitos invitados, que éramos en realidad la prensa y un par de personas más en Morelia. Todo el resto de la gente que fue a ver la película pagaron una lana para estar ahí, porque a Ali, a Darla, les interesaba mucho que ese dinero se destinara a hacer cosas benéficas en el país. No necesariamente del terremoto, pero como dices tú, un poco que nos ayuden a redimensionar y a salir, a sanar mucho de lo que se está viviendo en este país, ¿no? Creo que ellos entienden perfectamente que sanar cosas como las que vivimos ahora vienen desde abajo, de la cultura, de la educación, de la promoción, de la diversión, de calidad, como ir a ver una película como esta. Sí, absolutamente. Y más que año, ¿no? Creo que le viene muy bien al país. Es un mensaje positivo y que afuera se hable de otra cosa, buena onda de este país, ¿no? Y a nivel ego, que sé que eres una persona muy humilde, Camilo, sé que no te gusta hablar de los resultados del trabajo, aunque sabes el alcance que tiene tu trabajo. A nivel ego, ¿cómo queda tu trabajo en Coco? Te voy a explicar. Sale uno de la función de inauguración en el Festival de Morelia, y pues hay muchos puntos de vista, ¿no? Hay mucha gente que unos ven las películas de un lado, otros las ven del otro, y hay mucha plática a la salida de la película. No todo mundo estaba contento con ella, pobres. Habíamos otros que estábamos muy contentos con el resultado. No digo que seamos mejores, simplemente creo que pues es muy difícil ponerle peros a un trabajo como este. Y uno de los temas que se iba desarrollando en el camino de salida era: tú imagínate que esta película la va a ver un niño en Japón. O sea, un niño que tiene 8 años en Japón y va a decir, mira, eso es México, o eso puede ser México, o así ven en Pixar a México. Me interesa acercarme a esa cultura. Creo que parte del logro del trabajo es ese, ¿no? Más allá de que si la película es buena o no, divertida o no, si lloras o no, todo este trabajo, y en este caso el tuyo de investigación, es decirle a alguien en Estambul, mira, esto es México. Este es el trabajo que se hizo para contarte esta historia que está ambientada en México. A nivel ego, ¿cómo te coloca eso? ¿Cómo despiertas un día y dices, puta, sí, otra vez misión cumplida? Sí, no, es que con esas cosas como tan globales, luego es muy loco pensar, o sea, los rebotes que tienen esas cosas en tu vida personal son muy fuertes, ¿no? Y muy inesperados, ¿no? Y no es que salga a la calle y me aplaudan, ¿no? O sea, luego vas a tocar no sé, he ido a tocar a África y hay gente que sabe el trabajo que he hecho o por Grand Theft Auto, o por FIFA, o por ciertas cosas que son fenómenos globales, ¿no? Entonces creo que a mí no hay manera mucho de medir ese tipo de cosas, pero pues sí, lo que sí me da orgullo es que está relacionado a esto, ¿no? Está relacionado a este proyecto, y además pues que viaje, y esto que dices para mí es lo más importante. O sea, obviamente somos un país muy diverso, con 1000 cosas interesantes, emocionantes, buenas, dignas, tal. Esta película escogió un pequeño pedazo de la grandeza del México, que los que queremos a México lo sabemos que existe.
es bonito que esta pequeña historia pues viaje por el mundo y en Tailandia vean eso de México y se olviden un momento de la noticia negativa que siempre está en las primeras planas en todos lados. Entonces, para mí eso es el mayor, el principio de una construcción de algo positivo y eso, a manera de ego, eso sí me lo infla y digo, qué maravilla poder ser parte de algo así. Claro. Que puede cambiar y por lo menos que en el mindset de nosotros, quién sabe qué pasa en el mundo, pero en este estreno que hubo aquí en México, pues sí le impactó un montón de gente, ¿no? Claro. ¿Qué tanto te rebotaron de la chamba? Dos preguntas ligadas. Si se puede saber, ¿cómo te escogen a ti? ¿Por qué te escogen a ti? ¿Por qué te llaman? Y luego, ya estando ahí, ¿qué tanto te dijeron? Híjole, no, esto no. Híjole, no, esto no. O sea, el lado semioscuro de la construcción de la música de Pixar. Sí, de Coco. Como me escogieron fue súper chistoso porque un día me llegó un mensaje a mi Facebook personal y me dijo, mira, hola, no me conoces, pero yo soy el... Creo que son las líneas que más miedo dan en un mensaje, ¿no? De, hola, no me conoces, pero... sí, pero estoy trabajando en una película nueva. Yo hice Cars, Toy Story y Monsters, Inc. y te lo juro que lo primero que hice fue googlear si él era o sí, no era. Sí. Entonces me llamaron porque el director Lee buscó música mexicana moderna y le salió un grupo de rock que no le gustó nada. Pero abajito estaba en una lista de los recomendados, si te gusta, uno de mis discos. Entonces lo empezó a oír y le gustó mucho y empezó a escribir el disco con mi música en repeat. Empezó a oír los discos y todo. Entonces me llamaron primero para conocerme y decir, bueno, a ver si es un tipo con el que podemos trabajar. Y fui. La primera vez fue chistoso porque fui y justo en ese día que fui se murió Adam Yauch de los Beastie Boys. Entonces mi primera llamada bajando del avión es oye, se murió Adam. Entonces ya estaba todo triste. Que estaban en gira además, ¿no? Sí, estaban ahí, pues estaba ahí. Sí. Nadie lo vio venir. Y la segunda llamada me llaman y me dicen, oye, perdón, hay un gas que se liqueó en todo ese valle ahí en Emeryville y están desalojando a todo el mundo, entonces no puedes venir. Entonces nos quedamos y íbamos un par de mi mujer y mi manager y dijimos, bueno, pues vamos a comer rico y nos regresamos a México. Vamos por unos burritos. 2 semanas después yo dije, bueno, ya no va a pasar nunca más. 2 semanas después me escribieron, ay, perdón, ahora sí, vamos. Y ya tuve mi primera junta formal con ellos. Y creo que fue una relación de amor. Nos conectamos a muchos niveles y en todas las visitas que vinieron a hacer research, pues ahí estuve con ellos, estuve trabajando mucho en la planeación de esas visitas, de qué se podía hacer. Y a partir de ahí fue una historia. Yo ahora los veo como familia, ¿no? Claro. Tipos muy queridos, entrañables y sobre todo fantásticos, ¿no? Fantásticos filmmakers, unos de los grandes que ha visto el mundo, ¿no? Uh-huh. Y sin mencionar el nombre de la banda de rock que no les gustó, ¿qué fue? O sea, no me digas qué fue lo que te rebotaron, pero sí hubo momentos en que te dijeron, eso sí ya no. Sí, bueno, pues trabajar mil canciones, proyectos, como eventos, ¿no? Más que decir no rebotármelos, eran cosas que no jugaban con la película. Entonces,
fue interesante hacerlos porque para llegar a un sí es mejor tener 10 nos para encontrar cuál es el correcto. Entonces trabajamos muchas cosas que podían ser remixes o versiones o grabaciones y algunas eran, bueno, ahora la queremos más lento y ahora tiene que ser más alegre, tal. Entonces moldeando un poco, pero hubo muchas cosas descartadas, ¿no? De que se trabajaron, se hicieron, se mezclaron, se entregaron y no pasó nada, ¿no? Pero totalmente entendible, no era que uno haga una canción, la termina entregando y ya ahí se queda, ¿no? Al contrario, creo que las que se quedaron son super survivors, de que fueron pasando muchos sesudas discusiones de si era lo correcto para cada momento de la película. Que ese no fue mi trabajo, fue del director, ¿no? Claro. La opinión personal de Camilo Lara de Coco. Ya sabemos que te hizo llorar desde el guión. Sí, desde que sale el logo de Disney. Mal, así perdí como pocas veces pierdes. Pero pues, sí creo que es una película de supervalores universales, ¿no? Sí. A pesar de tocar esta mexicanidad que a nosotros nos pega así en el mero tuétano y mueve algo muy profundo de quiénes somos. Perdón que te interrumpa, mueve algo muy profundo que a veces ni cuenta nos damos. Por eso la gente sale tan conmovida. Claro, y además a mí me había pasado con otras películas que igual no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, viendo las películas de Eisenstein, para mí mueve algo muy profundo y entiendo a quién soy a través de alguien así, ¿no? Haciendo eso. Entonces, creo que por ese lado, increíble, pero creo que la historia es una historia muy lograda que es universal y que son valores que pueden pasar en todas las civilizaciones, en todos lados, y eso es muy bonito, ¿no? Como decir, las grandes historias son historias muy locales que al final son cosas universales, claro, que pueden aplicarse si tienes el ojo rasgado, si pesas 400 kilos o 20, en fin, como que no necesita tener una denominación de origen. Pero obviamente a mí lo que más me pega es la carga mexicana. Y me gusta mucho, creo que es una película fantástica que si no la han visto vale la pena verla sí o sí, ¿no? Y vale la pena verla, lo digo no porque me hayan pagado, porque no me pagan por decir estas cosas, me pagan por decir otras. Creo que sí vale la pena verla 2 veces. Hay varios niveles de lectura, incluso a nivel visual. O sea, ver cómo está la ciudad de los muertos, ver cómo hay pirámides que se conectan con rascacielos, o sea, ese tipo de pequeños detalles que afortunadamente no son obvios, se detectan mucho mejor en una segunda y en una tercera revisión. Entonces yo sí le recomendaría a la gente que la vean más de una vez. Así como hemos visto más de una vez Toy Story, y así como hemos visto más de una vez Monsters, y así como hemos visto más de una vez incluso Cars, que me aburre. La he visto más de una vez. Sí, no, y todos los guiños a la cultura, bueno, no solo tradicional, pop mexicana. Sí. Por ejemplo, cuando llega, hay momentos en el que la arquitectura te da reminiscencias al Zócalo, sí, al Hotel de México, sí, al Gran Hotel de la Ciudad de México, a callejones imaginarios que podrían pasar en Guanajuato o que se conectan con cosas modernísimas o trolebuses del pasado. No sé, como que todas esas cosas, si te clavas y vas escena por escena, vas a encontrar guiños súper bonitos a cosas que hemos vivido desde siempre, incluso a través de otras películas, ¿no? O sea, que dices, mira, así era México antes, también lo están rescatando en Coco. Sí. Y bueno, cosas muy bonitas, como detalles muy bonitos que de repente ves a la familia mexicana y dices, bueno, así es una familia mexicana. Así es una familia mexicana. Yo conozco un montón de familias así. Sí. Y no es ni exagerado, ni menos, ni traen penacho, ni unas frutas en la cabeza. O sea, es bastante cercano, ¿no? Y ahora te vas, me decías, a la premier de Los Ángeles. Sí, bueno, ahora ya se estrena en Thanksgiving en Estados Unidos. Y que yo pensé que se había estrenado igual que en Morelia, pero ayer que estaba viendo el fútbol americano dije, salió el promo y decían Thanksgiving. Dije, ¿de verdad no se ha estrenado allá? O sea,
México lleva como un mes de ventaja para empujar a la película. Sí, bueno, esa estrategia quisieron seguir. La va fue muy bonito hacer ese homenaje a México de estos días antes. Muy aventurero de su parte por todas las condiciones. Venían nerviosos. No, y las condiciones imagínate, estrenar una película en un mundo tan globalizado. Sí. Antes, ¿no? Espero que sea bueno, ¿no? Y la verdad es que el Thanksgiving pues es una fecha muy grande, muy importante para los estrenos de películas. Ya eso sabes más tú que yo. ¿Algo más que quieras agregar, mi queridísimo Camilo, después de la entrevista más solemne que te han hecho sí, en años? No. Espero no haberte aburrido. Es que te juro, mi voz no da para más. No, como aburrir. Fan del Cine Garage. No, pues muy, muy emocionado, muy contento de ser parte de este proyecto. Y me encanta hacer música películas. La verdad es que lo he disfrutado mucho, todo lo que he hecho de películas. ¿Cuántas llevas? Pues llevaré unas 15, yo creo, unas 15 películas. En algunas he trabajado con poca música, mucha música. He hecho entre 15 de músicas de series de televisión. La última serie de televisión que hice fue Castas, que fue una con Daniel Jiménez Cacho. Trabajé en Rudy Cursi, en Y tu mamá también. Pero score completo. Score completo. Bueno, el año que entra también se estrena una película que se llama Sacúdete las penas, en la que hice el score completo. Y he hecho score algunas veces en algunos proyectos. Con Carlos Cuarón, el Second Bakery Attack, hice la música. En fin, como ahí por un lado y por otro, ¿no? Muy bien, pues muchísimas felicidades, Camilo. De verdad, mil gracias por venir. Por venir prácticamente del aeropuerto. Tus maletas todavía traen las etiquetas. Mil gracias. Muchísimas felicidades, de verdad. Creo que el trabajo se nota, se siente, que es lo más importante, lo decías tú, ¿no? Lo que queremos era que se sintiera, que oliera la música a México. Creo que lo consiguen. Y creo que hay una marca ahí que va a darle a muchos un punto de referencia para impulsar carreras o para redirigirlas, o para mucha gente que solamente ve cine para empezar a apreciar tanto las películas como la música de película desde un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, te quiero agradecer el trabajo, te quiero agradecer la visita. No, feliz, gracias. Y te quiero agradecer tu amistad. No, pues igualmente, ¿qué te digo? Vámonos por unos mezcales, a ver si se me aclara la voz. Yo creo que el problema es que no has mezcaleado. Y bueno, pues ya está. Yo acabo hoy a las 12 del día. Aunque ustedes escuchen este programa a las 7 de la tarde, estamos grabando a las 11. A las 12 nos vamos a ir por unos mezcales. Eso. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me